Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos resolver un circuito que tiene una batería de 2 voltios y tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo con la batería. En este caso sabemos que están en paralelo porque el punto de entrada a las 3 resistencias es común, esta rama de arriba es común a las 3 resistencias y el punto de salida de estas 3 resistencias también es común. Este circuito nos lo pueden expresar de esta manera, nos lo pueden dibujar de esta manera o de esta otra. Es exactamente lo mismo. Fijaos que este punto de entrada, por ejemplo, ya podemos llamar el punto A aquí, es el mismo en este lado y en las tres entradas de las tres resistencias, y que sería lo mismo que sería este punto A. O sea, digamos que una vez que llega la corriente aquí, se puede dividir entre la resistencia de 10, la de 20 y la de 40. Igual que cuando llega aquí, puede ir por la de 10, por la de 20 y por la de 40. Y una vez que ha atravesado las resistencias, llegamos al punto B. Este punto B es igual que este punto B, por ejemplo. Le puedo llamar a todo el mismo punto eléctrico porque da igual donde estemos, eléctricamente hablando, y sería igual que este punto B de aquí. ¿Vale? Entonces podríamos utilizar este circuito o este otro a la hora de resolverlo. Vamos a empezar resolviéndolo, por ejemplo, con este dibujo de aquí, aunque insisto que es exactamente igual. Bueno, lo vamos a pegar aquí y empezamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, nos acordamos de que tenemos las condiciones que tenemos que cumplir en un circuito paralelo y que para resolver un circuito siempre tenemos que seguir esta regla. Si no, va a ser realmente muy difícil saber lo que estamos haciendo si no etiquetamos lo que queremos hacer. Bueno, entonces lo primero ponemos nuestros punto A y punto B. Por ejemplo, vamos a borrar estos de aquí. Y ahora tenemos que etiquetar todos nuestros componentes. Esta bueno, es evidente por el símbolo que es la batería, pero vamos a llamarle que este es el voltaje de la batería. Este punto A estaría en cualquiera de esta rama, el punto B en cualquiera de esta rama. A esta resistencia, por ejemplo, le vamos a llamar R1, a esta le llamamos R2, a esta le llamamos R3. Entonces la intensidad, por ejemplo, que salga de la batería, le podemos llamar intensidad de batería o intensidad total. A la intensidad que se nos vaya por la rama donde está la resistencia 1 le vamos a llamar intensidad 1. A la intensidad, al número de electrones que circulen por la resistencia 2 le vamos a llamar intensidad 2. Y al número de electrones, al flujo de electrones que circulen por la intensidad por la resistencia 3 le vamos a llamar intensidad 3. Entonces, lo primero que se resuelve en un circuito es calcular las intensidades. Debemos calcular cuál es la intensidad total, debemos calcular cuál es la intensidad que circula por la resistencia 1, la que circula por la resistencia 2 y la que circula por la resistencia 3. En este caso, en un circuito en un circuito paralelo puro, esto es muy sencillo, porque podemos aplicar la ley de Ohm directamente. La ley de Ohm nos da la relación que existe en dos puntos concretos de un circuito entre el voltaje que cae entre esos dos puntos, la intensidad que circula entre esos dos puntos y la resistencia que exista entre esos dos puntos. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, calculando la intensidad que circula por la rama donde está la resistencia 1, que es lo que hemos llamado I sub 1. Entonces, la ley de Ohm, si V es igual a I por R, pues despejando I será V partido por R. Pero claro, donde queremos calcular ahora mismo es en esta rama. Debemos saber el voltaje que hay entre el punto A y el punto B, que es lo que está a los dos lados de la R1. O sea, será aplicando esta ley para I sub 1. I sub 1 será V entre A y B, que es lo que hay aquí. Esto es A y esto es B. Y entre A y B en esta rama está la resistencia R1. V entre A y B es exactamente el voltaje que hay en la batería. O sea que esto es el voltaje de la batería. Y la resistencia 1, el valor que nos da el dibujo, son 10 ohmios. Entonces ya sustituimos los valores. 2 voltios dividido entre 10 ohmios. Por aquí nos van a circular 0,2, no, 0,2, no, 0,2 amperios, que es lo mismo que decir 200 miliamperios. Bueno, pues ya tenemos la intensidad que circula por esta rama. De la misma manera lo haremos para la intensidad que circula por la rama 2, donde está la resistencia R2, y la intensidad que circula por la rama 3, que lo hemos llamado I sub 3, que es donde está la resistencia 3. Entonces, aplicando las mismas fórmulas, el mismo procedimiento, y siempre identificando bien dónde estamos calculando nuestra intensidad, será VAB, porque el voltaje es el mismo en un circuito paralelo, el voltaje que se aplica a todas las resistencias en paralelo es el mismo, es la definición de paralelo.
entre R2, sería el voltaje de la batería, dividido entre este caso R2 vale 20, ¿de acuerdo? Pues entonces tenemos 2 voltios entre 20 ohmios, aquí tenemos 0,1 amperios, entonces sería 100 miliamperios. Y en el caso de la resistencia de la intensidad 3, la V a B, ahora estoy en esta rama, este vuelve a ser el punto A, este vuelve a ser el punto B, ¿de acuerdo? R3, en este caso vuelve a ser el voltaje de la batería, entre 40, estos son ohmios, ¿de acuerdo? Pues serían 2 voltios entre 40, pues 0,05 amperios o 50 miliamperios. Veis aquí que cuando aplico el mismo voltaje a distintas resistencias, circula más intensidad por las resistencias más bajas y circula menos intensidad por las resistencias más altas. ¿De acuerdo? Con esto nosotros ya hemos resuelto todo porque sabemos, acordaos que resolver un circuito significa conocer la intensidad que circula por cada parte de un circuito y el voltaje que tenemos aplicado en cada componente del circuito. El voltaje en este caso solamente es el voltaje de la batería. Hay 2 voltios entre la rama de arriba y la rama de abajo, o sea que todos los componentes, la batería nos genera 2 voltios y todos los demás componentes están sometidos a una diferencia potencial de 2 voltios. Lo único que nos faltaría calcular aquí es la intensidad total. La intensidad total está claro que sería la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Total, que la intensidad total sería pues los 0,2 amperios de I1 más los 0,1 amperios de I2 más los 0,05 amperios de I3. En total, los 0,35 amperios o 350 miliamperios. Una cosa que puede ser interesante, que va a ser obligado cuando tengamos un circuito mixto, va a ser ser capaces de cambiar esas resistencias por una sola y calcular lo que nosotros llamamos el circuito equivalente. Y para ello lo que tenemos que aplicar es esta fórmula que nos aparece aquí arriba, la fórmula de resistencia equivalente para resistencias en paralelo, que es muy distinta a la cuando teníamos las resistencias en serie, que únicamente lo sumábamos y terminábamos. En este caso no. En este caso lo que tenemos que hacer, vamos a copiarlo de nuevo, el circuito, que ya lo tengo preparado, y lo vamos a pegar aquí. A ver. Entonces lo que yo quiero cambiar es este circuito por este de aquí. Entonces, este circuito voy a decir que es equivalente a este. Entonces, es muy importante, cuando yo hago los dos dibujos, tengo que hacer un circuito, ¿de acuerdo? Que es equivalente. Aquí ya he puesto la solución que vamos a obtener, pero nuestro ejercicio ahora es calcular cuál es esta resistencia equivalente. Esta es la resistencia equivalente. Y aquí hay que tener muy claro qué estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, tomando este circuito, diciendo que este es el punto A, este es el punto B, estamos cortando con unas tijeras aquí y aquí, y en vez de colocar tres resistencias de 10, 20 y 40 ohmios, vamos a colocar una resistencia equivalente, donde ahora tenemos que calcular cuál es el valor de esta resistencia. Para calcular cuál es el valor de esta resistencia equivalente de tres resistencias que están en paralelo, debemos aplicar la fórmula que nos dice los apuntes, que es esta de aquí arriba. ¿De acuerdo? En este ejercicio no estamos demostrando por qué eso es así, simplemente lo estamos calculando. Entonces, bueno, vamos a ver ¿cuál sería ese valor? Entonces tenemos que 1 partido de la resistencia equivalente que queremos calcular sería 1 partido de R1, evidentemente esto lo hemos nombrado antes, esta es R1, esta es R2, por eso es tan importante nombrar cada cosa que tenemos para no equivocarnos, R1 más 1 partido de R2 más 1 partido de R3. Y ahora simplemente se trata de saber trabajar con fracciones, esto sería 1 partido. ¿Cuánto vale R1? 10 más 1 partido de 20, que esto sería R2, más 1 partido de 40, que sería R3. Aquí el mínimo común múltiplo es 40, o sea, esto es como decir 40 entre 4 entre 40, 1 partido por 10 es igual a 4 entre 40, más 2 entre 40, más 1 entre 40. Total, esto sería 7 entre 40. Y ahora hay que tener mucho cuidado. Esto es 1 partido de resistencia equivalente. Yo lo que quiero obtener es el valor de la resistencia equivalente. O sea, debo invertir esta parte de la igualdad y esta parte de la igualdad. Sería 40 entre, vamos a borrar esto, 40
entre 7, lo cual nos da los 5,71 ohmios que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Es muy importante que ahora, por ejemplo, vamos a comprobar si esto es cierto o no es cierto. Vamos a ver si el circuito es equivalente, la intensidad que sale de este circuito debe ser igual a la intensidad que sale de este circuito, porque son equivalentes. A la batería le da igual tener esto que tener esto. ¿Cómo calculamos la intensidad que circula por un circuito donde solo tenemos una batería y una resistencia? Pues como hacemos siempre, únicamente utilizamos la ley de Ohm. En este caso, estoy utilizando ahora mismo este circuito de aquí, ¿de acuerdo? La intensidad total que tenemos aquí sería el voltaje que aplico a la resistencia, VAB, dividido entre la resistencia equivalente. Fijaos que el voltaje entre el punto A y el punto B siempre es el voltaje de la batería, porque solamente hay un elemento. Entonces sería voltaje de la batería dividido entre la resistencia equivalente, y ahora sustituimos los valores, sería 2 voltios dividido entre 5,71, si lo calculáis sale 0,35 amperios, que es lo mismo que teníamos antes. Bueno, de esta manera podemos resolver cómo es un circuito paralelo. Espero que sea de ayuda.